Sin Manual es presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Sin Manual. Gracias por estar allí. Gracias por abrir esta ventana o como siempre les digo, puede ser la gran puerta a conocer, a enterarnos. Siempre comento que con que logremos prender una lucecita, así sea como de una velita, en tu corazón, de una inquietud para aprender, para conocer y para dar pasos hacia un camino que te lleve a avanzar en la vida, estaré súper feliz. Cada tema, cada contenido, cada invitado de Sin Manual responde a esa necesidad que creo tenemos todos de ser mejores personas, de vivir mejor, de tener calidad de vida, de conectarnos con lo esencial, de entender que la vida va más allá de un agite, de un trabajo, de una preocupación, de una angustia, de un apúrate. No, la vida de por sí es corta, bueno, vertiginosa y si no nos ayudamos puede convertirse en un tránsito bastante espinoso. Y bueno, entonces para hacer cierta esta palabra y este compromiso con todos ustedes de buscar contenidos valiosos, me voy a México, nada más y nada menos, gracias a la magia de la tecnología. Y allí saludo al doctor Nirdosh Cora, él es médico cirujano. Nirdosh, gracias por estar en Sin Manual. Gracias, Ana. Muchas gracias. Feliz de estar aquí contigo y con todo tu público. Bueno, Nirdosh tiene muchas cosas valiosas, entre ellos que combina la ciencia como tal, o sea, lo que dice el librito, lo que dice el manual, con toda una estudios, filosofía, la medicina integral que va más allá de ese récipe médico específico, lo que dice la academia, que se le receta a alguien cuando tiene tal cosa, porque hay tantos hallazgos en esta despertar de la conciencia, en esta época maravillosa, pero leo parte de su currículum médico cirujano, como les digo, pero practica la medicina integral, es uno de los pioneros en México, en América Latina, en trabajar con las 5 leyes biológicas, de las cuales no va a hablar, por supuesto, instructor de meditación, fundador del Instituto Body Medicine, y bueno, para entrar ya de lleno en materia, 5 leyes biológicas, Nirdosh. Ayúdanos a comprender de qué va todo esto. Bueno, las 5 leyes biológicas, Ana, son unos descubrimientos que hizo un médico alemán en los años 80 y fue diagnosticado con cáncer. Y eso lo llevó a una investigación profunda de la correlación que hay con eventos impactantes que vivimos en la vida y cómo se somatizan en el cuerpo. Y a lo largo de 10 años hizo estos descubrimientos que se llaman las 5 leyes biológicas. A mí aparecieron en mi vida hace como unos 10, 11 años este conocimiento cuando yo ya practicaba medicina integral, es decir, utilizaba lo mejor de la medicina convencional, la medicina farmacéutica que todos conocemos, con muchas otras metodologías de nutrición, de desintoxicación, de estilo de vida, de meditación, trabajo emocional. Eso, cuando usamos diferentes abordajes, podemos decir que estamos haciendo medicina integral, estamos integrando diferentes abordajes para potencializar las posibilidades de sanación de nuestros pacientes. Pero hasta que llegaron las 5 leyes biológicas a mi vida, es donde pude integrar realmente todo la relación que hay de nuestros procesos mentales, nuestros procesos emocionales, con los síntomas que se manifiestan en diferentes partes del cuerpo. Y la ciencia de las 5 leyes biológicas es algo que lleva más de 40 años existiendo, que nos permite poder identificar qué situaciones que vivimos en la vida afectan a qué órganos en qué momentos de nuestra vida y con qué diagnósticos se van a manifestar, con qué procesos fisiológicos o patológicos. Entonces nos da una referencia sumamente científica, precisa y lógica también de por qué terminamos con este diagnóstico, por qué terminamos con este proceso inflamatorio, enfermedad crónico-degenerativa, etcétera, dándole un significado mucho más completo que simplemente pensar que pues me tocó porque es un tema genético o porque
pues es estrés y solamente englobarlo en eso. Entonces nos ayuda a tener una visión mucho más precisa y más acertada al origen de todos los síntomas y las enfermedades. Qué maravilla, y me sorprende que esto ya se haya descubierto hace 40 años, porque no llega bueno, no sé, a los médicos que nos rodean. O sea, la verdad que me hubiera encantado saber todo esto previo, por ejemplo, que te comenté someramente antes de empezar la entrevista, al proceso de salud que viví. Y sí, ahí lo compruebas inmediatamente y te das cuenta cuando estás en momentos así, qué te causó ese mal, que no es únicamente una predisposición genética, tal como tú también lo dices. Entonces vamos a entrar en materia, porque incluso tienes una publicación, la cuenta de Nirdosh es extraordinaria, se las recomiendo, además la vamos a etiquetar, aparece allí, que hablas, por ejemplo, el caso de la menopausia, no, menopausia porque yo ando en esa, pero la menstruación, y cómo incluso los síntomas que sientes previos o durante responden a momentos y eventos, por lo general psicológicos y mentales, que te llevan a eso. Y por ejemplo, yo recuerdo la quimioterapia, la primera vez mi doctora me dijo: Ana, es importantísimo que no vomites la primera vez. Si tú vomitas la primera vez, automáticamente cada vez va a pasar igual. Entonces, bueno, me dio todas unas recomendaciones para ello y me puso el ejemplo. Si a ti vas manejando y llega un ladrón y te roba el celular porque tenías el vidrio abajo del carro, cada vez que tengas el vidrio abajo del carro y se para un motorizado, tú vas a sentir que va a venir y te van a robar. O sea, quedan impresas en tu mente, en tu cerebro, eventos, experiencias que luego te marcan para posterior. De repente no tan sencillas, sino más complejas. Entonces comencemos a profundizar en eso, Nirdosh, que me parece tan valioso que todos podamos conocer y tener en la conciencia, que es lo más importante. Me encanta que pusiste este ejemplo de tu experiencia, porque en realidad este es uno de los elementos que hacen tanto sentido cuando exploramos las 5 leyes biológicas, de esas memorias que se quedan impresas en el sistema nervioso autónomo, en el sistema inmune y en toda nuestra fisiología. Y es literalmente así. Por ejemplo, yo tenía una alergia a los camarones durante 17 años, en donde cada vez que comía un camarón se me cerraba la garganta. Y eso fue a raíz de un evento específico que viví en mi adolescencia cuando era una situación totalmente desagradable, abrumadora, en donde yo ya no podía tragar más esa situación y se unió justamente cuando yo estaba comiendo camarones en una situación que no quería y otros elementos de ahí que dejaron esa memoria y desde ese momento empecé a manifestar esta alergia. 17 años después, cuando entendí toda esa situación, todo ese evento y qué era lo que yo realmente estaba sintiendo en ese momento y cómo yo no quería y no podía decir no, todo cuadró, todo hizo sentido, tuve un momento de epifanía y desde ese instante desapareció mi alergia. Es uno de los ejemplos de cómo situaciones que vivimos en la vida se quedan impresas, se quedan como memoria en nuestro sistema nervioso autónomo y lo único que hace nuestro cuerpo es querer protegernos. Tal como dijiste este ejemplo, ¿no? De si alguien me asalta en la calle en una situación específica, se queda esa memoria para protegerme de algo similar y para ayudarme a sobrevivir. Entonces es increíble notar, y esto yo lo he visto con cientos de mis pacientes, cuando hay una sintomatología repetitiva en una parte del cuerpo. Muchas veces es porque hay una memoria específica con un alimento, con una bebida, con un lugar, con una situación, con un sonido que reactiva estos mecanismos de supervivencia del sistema nervioso autónomo que nos ponen en los famosos, seguramente has escuchado, mecanismos de supervivencia, lucha, huida o congelamiento que alteran nuestra fisiología, nos ponen en un estado de estrés y luego dan síntomas físicos. Entonces es un ejemplo de cómo, uno de los ejemplos de cómo muchos de los síntomas que tenemos en nuestro cuerpo no son necesariamente algo que está mal en mi sistema inmune. Algo se dañó en mi sistema inmune y entonces hay que corregirlo con medicamentos o con otros procedimientos, sino que hay una causa específica en la vida de esta persona, en la manifestación en este órgano de su cuerpo, que cuando lo analizamos en detalle y vemos su historia de vida,
hay eventos muy precisos que cuando hacemos esta correlación, es increíble los cambios que hay, no nada más a nivel de conciencia, pero también en la sintomatología de esa persona. Se me vienen muchas preguntas a la cabeza y una de ellas es por qué son 5 leyes y si nos las puedes como enumerar, pero previo a eso, por ejemplo, esos psiquiatras que llega un paciente deprimido, pero con depresión como enfermedad, porque a veces usamos mal el término, decimos: "Ah, estoy deprimida". Bueno, estarás triste, pero deprimido es una enfermedad serísima. Y entonces solo trataban, y ojalá que se han pasado, que ese verbo haya que conjugarlo, al paciente con antidepresivo y toda esta parte, porque hay toda una explicación química que tú conoces, yo sé nada más la enunciado, pero tú sabrás el funcionamiento químico, que efectivamente hay un desbalance y el paciente necesita estos químicos, estos antidepresivos. Pero si no lo combinas con ejercicio, con entender qué pasa, con todo eso, es que no hay manera. Ojalá que ya esa evolución de los tratamientos de enfermedades como esa incorporen todas estas herramientas que, repito otra vez, 40 años que se va conociendo esto y que la verdad no sé si por qué el gremio médico no lo acepta, no le ha abierto los brazos desde antes y con mayor benevolencia. Pues es que es realmente, esta es una de las pocas situaciones en el campo de la salud que yo también me he cuestionado por mucho tiempo, pero lo entiendo muy bien porque la forma en la que nos educan a los médicos, en cómo está estructurado el sistema educativo médico, es bastante rígido y yo a todos los médicos que conozco, todos han pasado por el mismo proceso de educación en el cual nos inculcan la idea de que todo lo que no es medicina alópata, que es esta medicina que estudiamos, farmacéutica del sistema médico actual, todo lo que no sea eso es no sustentado científicamente, Ajá. es una farsa, es charlatanería, es todo esto. Entonces, en la escuela de medicina, cuando todavía somos muy jóvenes, cuando vamos a la escuela de medicina, nos inculcan esto y es algo que ya lleva décadas existiendo, esta visión, estas creencias. Sin embargo, hay tantas corrientes de medicina complementaria, alternativa, como lo quieran llamar, que llevan mucho más Es tiempo verdad. de existencia que la medicina convencional. Y muchas de estas metodologías son sustentadas científicamente igual o inclusive más sólidamente que la medicina convencional. Entonces, cuando se descubrieron las 5 leyes biológicas en los años 80, el médico que las descubrió, el doctor Hammer, de alguna forma tenía una personalidad muy fuerte, muy impulsiva y se lanzó en contra de todo el sistema médico actual. Y fue una lucha muy fuerte y obviamente pues acabó en la cárcel, le quitaron su título médico, lo trataron de matar, etcétera, porque iba muy en contra de la medicina. Y ese es un punto muy importante que hay muchos abordajes a la salud complementarios muy útiles, con beneficios increíbles para la humanidad, pero no tienen que ir en contra de la medicina, porque la medicina tiene muchísimos beneficios para todos nosotros. Ahora, las 5 leyes biológicas, yo generalmente cuando enseño las 5 leyes biológicas en mis talleres, en mis formaciones, me tardo como un fin de semana entero en explicar Bueno, en imagínate detalle el las cinco reto. leyes biológicas, pero si quieres te puedo dar a lo que es cada una de las 5 leyes biológicas. Ok. Ok. La primera ley biológica es la primera que descubrió este médico alemán, que es lo que nos explica cuál es la causa de los desequilibrios físicos, mentales y emocionales en un ser humano. Porque muchas veces tenemos todas estas teorías de que te enfermaste porque es genético, te enfermaste porque Mm. tienes mucho estrés, te enfermaste porque algo está mal en tu alimentación, etcétera. Pero nunca hay un patrón 100% aplicable en todos los casos. Y cuando yo encontré esto me sorprendí porque la primera ley biológica nos permite darnos cuenta por qué nuestro cuerpo, que es este organismo tan maravilloso, tan perfecto, tiene estos desequilibrios y nos da esta sintomatología. Y esta sí te la puedo decir así súper breve, que lo que se dio cuenta el doctor Hammer es que cuando cualquier ser humano experimenta una situación en la vida que tiene 3 elementos, una situación inesperada, que yo no sé qué iba a suceder, esto y está sucediendo, que es demasiado fuerte, impactante para mí y no sé cómo manejarla, y que la vivo en soledad, es decir, que yo no sé cómo salir adelante de esto, me siento solo, no, siento que no tengo apoyo, no puedo expresar lo que estoy sintiendo y me guardo todo esto y trato de solucionarlo solo. Esto es lo que genera desequilibrios a nivel cerebral, a nivel de mi comportamiento y en una parte de mi cuerpo.
¿Por qué? Porque el cuerpo está diseñado de una forma magnífica y evolucionó por cientos de miles de años en la faz de la Tierra. Pero cuando un organismo, un animal o un humano está viviendo una situación que se siente no preparado para ella, que es abrumadora y que se siente solo, es decir, que no tiene el apoyo del clan o de la tribu, nuestro sistema nervioso percibe como si esta es una situación de vida o muerte. Estoy solo y es demasiado, no sé cómo salir adelante, es de vida o muerte. Y entonces activa estos mecanismos de supervivencia, lucha, huida o congelamiento. Y eso genera desequilibrios neurológicos, fisiológicos, inmunológicos y en diferentes partes del cuerpo. Entonces, siempre que vivimos una situación con estos tres elementos, inesperada, demasiado fuerte para mí, en soledad y me lo guardo todo, es lo que va a generar estos desequilibrios que después se manifiestan con síntomas y son diagnosticados con diferentes nombres de enfermedades. Entonces, la primera ley biológica nos explica este detonador de estas alteraciones en mi sistema. La segunda ley biológica nos dice, una vez que ya sucedió algo así y ya se generó este desequilibrio, vas a pasar por estas diferentes etapas y explica con suma precisión las diferentes etapas fisiológicas por las que pasamos, en qué momento tenemos insomnio, en qué momento tenemos hiperactividad o ansiedad, en qué momentos tenemos depresión, en qué preciso momento aparece la inflamación, en qué posibles situaciones aparece una crisis de ansiedad, etcétera. Entonces es maravilloso ver todos estos procesos por los que todos hemos pasado en la vida, pero verlos gráficamente es increíble porque nadie nos ha explicado eso antes. Claro. También nos explica por qué se generan síntomas repetitivos crónicos en diferentes situaciones. La tercera ley biológica nos explica, ya que estamos en este proceso, qué sucede a nivel celular. Nos explica por qué en ciertos momentos las células dejan de funcionar o disminuyen su funcionamiento o se van degradando o muriendo, y por qué en otras situaciones algunas células hiperfuncionan o se reproducen en exceso también generando tumores. Pero nos lo explica de una forma que hace tanto sentido y entonces podemos entender cómo mi cuerpo no necesariamente me está tratando de matar o agreder, sino tiene una razón específica por la cual está respondiendo de esta forma en Wow. esta parte del cuerpo en este momento de mi vida. O sea, la tercera ley biológica nos explica eso. Y la cuarta ley biológica incluye también el rol de todos los diferentes microorganismos en diferentes partes del cuerpo. Nuestro cuerpo está hecho en aproximadamente 60-90% por microorganismos. Virus, bacterias, hongos, micobacterias, parásitos, etcétera. Entonces, tenemos una inmensa cantidad de microorganismos que vivimos en simbiosis todos los días de nuestra vida. Pero en algunos momentos se sale de equilibrio esta simbiosis y hay procesos inflamatorios con el involucramiento de estos microorganismos. Entonces, la cuarta ley biológica nos explica por qué sucede esto y cuál es el propósito de este desequilibrio con la participación de este microorganismo. Entonces, entendemos todo el mundo microscópico de una forma bellísima. Y la quinta ley biológica, una vez que ya integramos las primeras cuatro, nos permite resignificar y entender de una forma más relajada, más sensata y más integral lo que es la enfermedad. Diferente de lo que nos enseñaron desde chiquitos a todos, que la enfermedad es un error, es algo que disfunciona en el cuerpo, una maldición, y pues ya, de modo ahora vamos a atacarla con Ajá. medicamentos y cirugía y químicos y todo, y no puedes hacer nada, pero aquí podemos resignificar y entender la razón de cada uno de estos diagnósticos y ver que mi cuerpo no está en contra de mí, que mi cuerpo está respondiendo a una situación muy específica, que cuando yo la entiendo y actúo sobre ella, es increíble cómo todo puede regresar a un equilibrio. Qué maravillosa capacidad de síntesis, además qué forma tan clara de explicarla. Y sí, entiende uno que lo que el cuerpo está haciendo es coherente con la situación a la que las situaciones a las cuales los estamos sometiendo. Mm. Rescato de tanto, además en aras del tiempo, que me llama la atención que en la primera ley biológica el tema de vivir esa situación inesperada, esa situación que siento no puedo con ella en soledad, sea un elemento importante. Y eso lo conecto con un estudio, bueno, el estudio más amplio que entiendo yo, según lo que he leído, que se ha hecho sobre la conducta humana
que incluso sigue realizando Harvard, que tiene más de 70 años, porque sí, porque la ciencia, tal como tú también has mencionado, todo lo que es el hinduismo, el budismo, llevan miles de años pues abogando o desarrollando una línea en paralelo a esta de la Academia de la Medicina. Incluso los griegos en el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo como la clave de la felicidad y la calidad de vida. En este estudio, pues una de las grandes conclusiones es que la soledad mata, que Sí. las buenas relaciones humanas, y no necesariamente incluyen pareja, pero las buenas relaciones humanas, la calidad de esas relaciones humanas, ha sido como que una constante en eso, porque comenzaron con 700 casos, pero ya entiendo que van más de 1000 porque van de generación en generación. Ha Sí, sido la... me encanta que mencionas esto. Este es el estudio que lleva ahorita el doctor Robert Baldinger de Harvard. Es maravilloso este estudio. Que llevan siguiendo a estos pacientes por más de 70 años, viendo todos los factores de su vida para ver qué es lo que les da longevidad, qué es lo que los enferma. Y eso es lo que se dieron cuenta, que la calidad de nuestras relaciones interpersonales es lo más importante que nuestra dieta, que el ejercicio, que el sueño, que obviamente son importantísimos para todos nosotros, lo sabemos hoy en día. Pero más allá de eso, lo que más determina nuestra salud, longevidad y felicidad es la calidad de nuestras relaciones. Y lo que más afecta a nuestra salud es esa experiencia de soledad, ya sea en general en nuestra vida o en situaciones específicas que vivimos. Y lo más curioso es que inclusive en el 2023 la OMS ya declaró a la soledad como un problema de salud pública mundial. Ya es algo que cada vez se le pone más atención y del impacto que tiene. Inclusive hay otros estudios que comprueban que la soledad y desconexión en la vida de una persona dañan más que fumar 15 cigarrillos al día. Dañan más que la obesidad y más que el alcohol. Es increíble lo que está saliendo últimamente en los estudios clínicos. Y obviamente lo que a mí me gusta hacer no es nada más hablar de esto y decir esto es lo que está pasando, sino qué podemos hacer al respecto para lidiar con estas situaciones que nos están generando sintomatología o enfermedades. Y eso es a lo que me dedico. Hago formaciones, una formación anual, donde explico toda esta ciencia y doy muchos recursos terapéuticos de meditación, ejercicios, cambios de hábitos, muy simples que cualquier persona puede aplicar en estas situaciones que nos ha tocado vivir a todos, porque a todos nos ha tocado vivir Así es, situaciones abrumadoras e intensas que no sabemos manejar y que nos sentimos solos en ella. claro. Entonces, es un cambio radical de cómo abordamos a nuestra salud y a mí me encanta porque es muy empoderante para cualquier persona. Claro, y de eso se trata la vida. La vida no es nada sencilla. Entiendo que ya se nos acabó el tiempo. Para 2025, si quieres, háblanos de si ya tienes fecha, porque obviamente estos capítulos en YouTube se pueden sintonizar en cualquier momento, pero es bueno porque hay meses todavía de colchón. ¿Cuándo sería ese evento o ese encuentro tan interesante? Porque justamente en nuestro próximo capítulo, te invito ya a otro capítulo, esa es mi pregunta. Ok, llegó el evento que nos llega a todos, y no solo uno, nos llega varias veces en la vida. ¿Cómo Sí. hago ya con esa conciencia de las 5 leyes para que no se cumpla lo terrible, sino que la cosa sirva para crecer? Pero ¿cuándo tienes esa próxima cita en el 25? Sí, empezamos la formación de Body Medicine 2025 el 21 de febrero. Ok. Tenemos cupo limitado, es una formación en línea totalmente en vivo. Yo la guío en vivo. Son aproximadamente 100 horas de estudio a lo largo de 4 meses. Son 5 módulos de fin de semana. Es un fin de semana, descansamos 2 fines de semana, otro fin de semana. Todo es en vivo. Tenemos reuniones semanales de preguntas y respuestas, de ejercicios, de meditaciones. Tengo invitados especiales, otros profesionales de la salud que contribuyen con otros temas de sus especialidades. Todo es en vivo y aparte todos los que se inscriben tienen acceso a las grabaciones durante un año entero. Entonces, si se pierden una reunión en vivo, tienen acceso a las grabaciones durante todo un año. Y es impresionante ver lo que cambian las vidas de las personas cuando hacen esta formación. Es una vez al año que la hago, empieza el 21 de febrero. Todo el mundo está bienvenido. Hay veces que entran muchos profesionales de la salud, pero también personas que no tienen nada que ver con el campo de la salud porque les cambia radicalmente Claro. su vida y el abordaje a su salud. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Nirdos. Yo te escucho
y lo que transmites, yo no te imagino bravo pegando gritos. O sea, eres una persona que tienes una vibra, que se ve que la has trabajado, que tienes una luz, un nivel de aprendizaje importante, valioso y se siente. Yo quisiera Mm, entonces que hagamos otro capítulo para continuar aprendiendo más acerca de todo lo que tú ya conoces. con muchísimo gusto, Ana. Gracias. Gracias Gracias por a ti. este comentario y con mucho gusto. Gracias a ti y por supuesto gracias a todos ustedes que están allí, que sintonizan Sin Manual. Y bueno, nada, yo sigo aquí, no me muevo. La idea es que ustedes tampoco, para que vean el segundo capítulo de esta interesante conversación que llega a ustedes no por casualidad, o que llega a nosotros, que llega a todos, no por casualidad, sino porque es el momento para escuchar este mensaje. Hasta un próximo capítulo de Sin Manual. Sin Manual fue presentado por Café Flor de Arauca, aroma que nos une.